Esta madrugada se registró otro deslave en un cerro de Naucalpan. Ya son 7 las personas muertas a consecuencia de los deslizamientos de tierra. La ola de violencia en Sinaloa dejó al menos 32 personas sin vida durante la última semana. Hoy regresaron a las escuelas decenas de estudiantes de todos los niveles escolares. Trabajadores de la JUFED anuncian una nueva prórroga en la suspensión de actividades que mantienen desde el pasado 21 de agosto. Se va a mantener hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo para proteger los derechos laborales. Dan de alta a 2 de los mexicanos accidentados en Perú. Ese tema ayer lo tocábamos. 4 más permanecen hospitalizados, esto con heridas. Platicaremos con uno de ellos sobre esta situación tan adversa. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. A nombre de mi compañera y titular de este espacio informativo, Selene Flores, tenemos las historias, los debates, las noticias y todo lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas. Vamos directamente con la información y hay que comenzar con lo que ha ocurrido como consecuencia de las lluvias intensas que han pegado en el centro del país. Por ejemplo, lo del Estado de México anoche, donde se registraron al menos 2 deslaves en Naucalpan, en la periferia de la capital de la República. Esto provocado por las intensas lluvias de las últimas horas. Anoche, en el primer desgajamiento de un cerro ocurrió en la colonia La Raquelito. La afectación fue a una vivienda junto a una escuela, a la Emiliano Zapata. Ahí se reportó la muerte de al menos 6 personas, entre ellos 3 menores de edad, además de 3 heridos que lograron ser rescatados. El segundo deslizamiento fue la madrugada de este día. Esto ocurrió en el barrio San Miguel, a escasos 20-25 minutos de este primer punto, en la zona de San Miguel Dorani, en la comunidad de San Francisco Chimalpa. Ahí una cancha de fútbol colapsó, varias casas están en riesgo. Un bombero que estaba participando en labores de revisión murió cuando ocurrió otro deslizamiento. Esta misma tarde, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, junto con el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, recorrieron las zonas afectadas luego de que informó que se detectaron 3 inmuebles en riesgo. No vamos a dejar solo a las familias, vamos a acompañarlas, vamos a hacer todo el respaldo que se requiera. Pues ante las situaciones de fenómenos naturales, pues no tenemos más que solamente dar atención y respuesta, pero que estén seguros los ciudadanos que vamos a estar al pendiente. Tenemos a lo que es bienestar, que también está haciendo un censo y vamos a trabajar lo que es la participación de apoyo. Lamentablemente, pues hay muchas viviendas que están en zonas en donde no deberían de estar. ¿Pero qué está sucediendo a las 7 de la noche, 19 horas con 3 minutos, en esa zona de Naucalpan? Vamos directamente con mi compañero Amílcar Salazar. Amílcar, ¿qué es lo que ha sucedido? Hoy vimos que se recibió la propia visita de las autoridades, tanto de la gobernadora Delfina Gómez como del propio secretario de Gobierno, pero la gente está pues muy inquieta por la situación y por las lluvias que siguen cayendo. Qué gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. En efecto, nos encontramos en este momento en la colonia San Miguel Dorani, donde esta madrugada ya hacías una muy buena relativa, una cancha de fútbol que se encuentra a mi costado, o se encontraba a mi costado, se vino abajo, cayó, había una barda, cae sobre 3 viviendas, concretamente cae sobre sus patios, cae sobre destruyendo la puerta, el ingreso a la misma vivienda, y estas rocas caen hasta el cerro, logran bajar unos 50 metros por lo menos, cayendo sobre un elemento de protección civil que ya mencionabas, falleció en el cumplimiento, acordonando este lugar. Precisamente se lo trasladan, tenemos información que todavía durante el traslado iba con signos vitales, ya al llegar al hospital es cuando desafortunadamente falleció. Aquí a este lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, elementos de Protección Civil del
municipio, policía estatal. Y bueno, pues aquí podemos ver los rastros del desastre. Abajo podemos alcanzar a ver, ya es oscuro, ya no se aprecia tanto. Sin embargo, bueno, pues se puede ver toda una vivienda que quedó aplastada. Y detrás de este muro, que todavía se puede apreciar, hay un barranco de escasos 50 metros donde hay una decena de familias que hoy tuvimos la oportunidad de ver cómo ya se retiraban de la zona. Tenemos información también de que ya se han habilitado, de acuerdo con lo dicho por autoridades mexiquenses, sobre que ya estarían brindando las facilidades a las familias, que estarían ya ayudándoles en el otro extremo, en la colonia Raquelito, como se le conoce, a escasos 30 minutos. También estuvimos en ese lugar. Ahí es a donde llega la gobernadora, ahí es donde hacen un acto ecuménico es una tragedia. 6 personas estaban en una fiesta de cumpleaños, a las 7 de la noche, cuando cae un pedazo del cerro, logran los mismos vecinos ingresar a la vivienda para poder ayudar a la familia y poder auxiliar a los que pudieron. Entre esos fallecidos estaban 4 menores de edad, un adulto mayor y un joven. Pues estos son los rastros de la tragedia, de estos deslaves aquí en Naucalpan, 2 en menos de 24 horas con víctimas mortales. Jaime. Tremendo, Amílcar. Lo que bien señalas, ya lo decías, una tragedia en medio de esta festividad y de menores de edad, de niños que estaban divirtiéndose. Y bueno, pues la capacidad de absorción del agua pues ya es prácticamente imposible en algunas regiones del Valle de México por la cantidad de lluvia que ha caído a lo largo de los últimos días. Y bueno, pues el suelo pierde esa capacidad de absorción y ahí vemos las consecuencias. Amílcar, pero ya están atentas las autoridades, esperemos den alivio a estas familias y den seguridad y certeza a zonas que pues a lo largo de los últimos 20, 30 años se ha desarrollado una mancha urbana sin ningún control, y ahí tenemos parte de estas consecuencias. Viviendas encañadas, en lugares donde no existía un río porque hace mucho no llovía como está lloviendo, y el agua pues al final del día recupera o intenta recuperar su propiedad. Y ahí vemos las consecuencias. Amílcar, atentos a lo que ocurra y muy pendientes de la situación en esa zona del Estado de México. Claro que sí, Jaime, y por supuesto este llamado a las autoridades para auxiliar a las personas, porque a pesar de que ya pasó la tormenta, siguen los escombros aquí y pues en cualquier momento pueden rodar y caer, ya lo vimos, sobre alguna persona, puede provocar un accidente que pues nadie quisiera un accidente mayor. Jaime, muy buenas noches. Amílcar, cuídate mucho, que estés bien, muy buenas noches. Hasta pronto, mi compañero Amílcar Olivares. Y mire lo que ocurrió en el Estado de México, también ahí, no muy lejos, a no más de 40, 45 minutos de ese punto donde estaba Amílcar. En Gilotzingo, el fin de semana iniciaba, era viernes, cuando se registró este deslave en un cerro de la localidad de San Luis Ayucan, donde hasta ahora se han reportado al menos 9 muertes. Autoridades del Estado ya atienden a las familias afectadas, han iniciado ya los trabajos de limpieza. Es así como en los últimos días, en estos deslaves, en al menos 3, el del Estado de México, el de Gilotzingo, los 2 de Naucalpan, se contabilizan hasta este momento 16 personas sin vida, 16 muertos en 3 deslaves. Esta es la realidad que se está viviendo en el área conurbada de la Ciudad de México, y todo ocasionado por las lluvias. Y no hay que irnos muy lejos, hay que irnos a los municipios también aledaños, Ecatepec y Coacalco, también donde las fuertes lluvias de las últimas horas han ocasionado, más de 200 viviendas afectadas. Resultaron, sí, dañadas por estas inundaciones en varias zonas que dejaron varados a decenas de habitantes. Autoridades mexiquenses informaron que ya están brindando apoyos a las familias afectadas, así como también se están realizando los trabajos de limpieza. Algunos de los vecinos incluso reportaron que tuvieron que desalojar sus viviendas. Completamente todo lo de abajo, ¿no? La parte de abajo, sillones, refrigerador. Ahí está la prueba hasta donde llegó el nivel del agua, la despensa. Sí, todo se fue. Todo lo que estaba aquí, la tele que teníamos ahí, todo se echó a perder. Pues perdimos la sala, sillas, el comedor, computadoras y unos teléfonos que estaban ahí en unos baffles aquí en la sala. Pero pues sí, nos vimos muy afectados.
Y aquí en la Ciudad de México también hubo fuertes afectaciones por las intensas lluvias de ayer. Estábamos al aire y la situación estaba prácticamente colapsada, así como lo escucha, colapsada en el sur de la Ciudad de México. Al menos 5 vehículos quedaron flotando en el interior del estacionamiento de una plaza comercial en la zona del Pedregal. También hubo inundaciones en el Hospital General Manuel G. González, el Instituto Nacional de Cancerología y en las inmediaciones del Hospital Ángeles del Pedregal. Aquí un recuento de lo que ayer, esta pesadilla que se vivió en el sur de la capital del país. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó las labores luego de 2 semanas de suspensiones de labores. Durante la sesión de carácter privada, el día de hoy, el Pleno de la Corte rechazó la propuesta de la ministra Lenia Batres de crear una comisión de transición para la implementación de la reforma al Poder Judicial. Además, se acordó que todas las acciones que tengan que ver con la implementación de esta reforma serán abordadas por los 11 ministros del Pleno. Además, durante la llegada de los ministros a la sede de la Corte, trabajadores del Poder Judicial volvieron a manifestarse y darle su apoyo a la ministra presidenta Norma Piña. A pesar de la publicación de la reforma al Poder Judicial, hoy la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Circuito del Poder Judicial anunciaron una nueva prórroga para la suspensión de labores, esta que mantienen desde el pasado 21 de agosto. A través de este comunicado que vemos en pantalla, han dado a conocer que esta suspensión de labores se va a mantener hasta que el Consejo de la Judicatura instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo para que se protejan los derechos laborales de los trabajadores. En entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga en esta misma frecuencia, la directora de la JUFED, Juana Fuentes, explicó más sobre esta decisión. Se pretende prorrogar esta suspensión y justo es la que refieres que se publicó el día de hoy como una formalización ante la Suprema Corte y ante el Consejo de la Judicatura. Esto con la finalidad de mantener las acciones para contrarrestar el decreto que ustedes bien saben se ha publicado y que también hemos hecho mención en todos estos días que en su procesamiento y aprobación se cometieron un sinnúmero de violaciones en el procedimiento, lo que ya de entrada lo hace impugnable. Pues no negamos en ningún momento que se requería una reforma, pero no con estos efectos tan lesivos que hoy generaron un total caos en la defensa de los derechos humanos de los mexicanos. Bueno, a pesar de esto, los legisladores de la oposición se han quedado sin el porcentaje necesario para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial y de cualquier otra reforma, Se quedaron prácticamente también sin esa herramienta jurídica. Sumado a todos los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, apenas alcanzan los 134 curules. Se quedan a 31 de los 165 que exige la Constitución como requisito mínimo para presentar una controversia constitucional. Mientras
para poder presentar alguna acción de inconstitucionalidad, ya que entre los tres partidos suman 42 y el requisito, sí, es 43 senadores. Ante esto solo queda acudir a instancias internacionales para impugnar la reforma al Poder Judicial de la Federación. Por eso era tan importante y pocos vieron que cuando el Partido Acción Nacional expulsa a Miguel Ángel Yunes Márquez, pues se quedan sin esa posibilidad de también establecer controversias constitucionales. Además de que votó a favor de la reforma al Poder Judicial, se quedaron con la ausencia de este legislador en sus filas sin esa posibilidad. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial no tienen absolutamente ningún fundamento. Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal. ¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Pues solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado o que el titular del Ejecutivo no hubiese publicado. Pero eso no fue todo lo que dijo el presidente López Obrador sobre el tema que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. El primer mandatario y la presidenta electa Claudia Sheinbaum le respondieron al expresidente Ernesto Zedillo por sus declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial. El presidente ha estado muy activo en medios de comunicación y esto le respondieron. La transformación, porque nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo, ¿no? A decir que ya es una dictadura México, y es de risa. Zedillo es un representante del viejo régimen, es un representante del régimen de corrupción y privilegios, y como tal opina, y qué bueno que opine, para eso somos un país democrático, no coincido. Entonces, lo que pasa es, desde mi punto de vista, pues es que no tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Zedillo. Repasemos un poco lo que viene luego de la publicación de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué se elige? Bueno, se van a elegir 9 ministros, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de las salas regionales y 820 jueces de distrito y magistrados de circuito. Las fechas claves, estas que tenemos que anotar, son 23 de septiembre, donde el Instituto Nacional Electoral deberá sesionar para iniciar los preparativos de esta elección. O sea, 23 de septiembre ya serán unos cuantos días, ¿eh? Antes del 16 de octubre, el Senado va a emitir una convocatoria para integrar las listas y antes del 15 de diciembre, esas son las 3 fechas clave, el Congreso Federal deberá aprobar los cambios en las leyes secundarias. Antes de febrero del 2025, se va a tener que elegir y evaluar a los candidatos. Antes de marzo del 2025, los congresos estatales deberán aprobar los cambios a las leyes secundarias. Ya para el 30 de marzo del 2028, del 30 de marzo al 28 de mayo será el proceso de campañas en donde van a tener financiamiento, no van a tener financiamiento y los partidos políticos, ojo, quedan prohibidos en el apoyo de algún candidato o de alguna candidatura para que finalmente el 1 de junio sea la elección de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial de la Federación. Para entender más de lo que va a ocurrir en estos próximos días, vamos a platicar de lo que viene en estos temas y agradezco que nos regale estos minutos la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Ministra, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Me da mucho gusto saludarle a usted y a sus televidentes. Efectivamente, estamos hoy ante una nueva realidad con relación a la reforma al Poder Judicial Federal. Hoy si el inicio del proceso electoral extraordinario para los integrantes del Poder Judicial y este tiene diferentes etapas. La más importante es la participación de los ciudadanos el primer domingo de junio. El 1 de junio, que es domingo, será el día de la elección del Poder Judicial y se elegirán todos los cargos que usted puntualmente ha señalado, también en cada uno de los 3 poderes, que son los que van a elegir a los candidatos. Va a haber un comité de evaluación. Estos comités de evaluación, que hay uno en cada uno de los poderes, son los que van a filtrar la idoneidad de los candidatos. Esta función es
fundamental de los comités de evaluación, porque ante este filtro que va a haber para que los candidatos sean los idóneos para ser jueces de excelencia, dependerá de estas 5 personas que integran el comité de evaluación, que son expertos en derecho, y ellos son los que van a decidir quiénes van a la boleta. Y es importante señalar que cualquiera de los que decida la población sea un juez de excelencia. Ese debe ser el compromiso de los integrantes de los comités de evaluación, que existirá uno en cada uno de los poderes. Claro. Ahora bien, está corriendo efectivamente el plazo en este momento para que el Senado de la República emita la convocatoria para integrar los listados de personas candidatas que quieran ocupar una elección, un cargo en el Poder Judicial de ministro, magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina Judicial, de 15 magistrados de salas regionales o de jueces de distrito y magistrados de circuito. Dentro de estos cargos que se van a elegir, hay uno nuevo, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Exacto. Este tribunal se va a encargar justamente de recibir las quejas de los ciudadanos contra algún juez o magistrado que considere el ciudadano o la autoridad que el juzgador no ha actuado de manera correcta. Entonces recibe la queja, en caso de que ésta sea fundada, motivada, va a abrir todo un procedimiento para que se determine si el juez o magistrado es sujeto de sanción o bien no está bien fundada la queja que se llegue a presentar. Es importante mencionar también, Jaime, ¿sí?, que esta iniciativa de reforma al Poder Judicial trae plazos fijos, plazos que ya establece nuestra Constitución, en los cuales deberán resolver los juzgadores en un plazo de 6 meses o de 1 año, dependiendo de la materia, y no podrán excederse de ese plazo a menos de que tengan una causa justificada, y para eso estará el Tribunal de Disciplina Judicial para determinar quienes no están cumpliendo con esta función y con estos términos que se están estableciendo. Sí. Ministra. Otra de las ventajas, es la transparencia y la austeridad en esta reforma al Poder Judicial. En este lapso, ministra, estamos platicando con Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este lapso de leyes secundarias, ¿qué se debe esperar y cómo es que se deben gestionar estas leyes secundarias para también poner en marcha esta tan ambiciosa reforma al Poder Judicial? Estas cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tienen a más tardar el 15 de diciembre, que es el plazo límite para armonizar la legislación secundaria con relación al decreto de reforma constitucional. Son cerca de 18 leyes secundarias las que tendrán que elaborarse para que esta reforma tenga la precisión que deben tener, que será en las leyes secundarias. Entonces tendrá las cámaras de diputados y senadores de aquí al 15 de diciembre para que pueda llevar a cabo esta armonización. Y también es importante señalar que el Poder Judicial Federal tiene como plazo límite para extinguir todos los fondos y fideicomisos a más tardar el 15 de diciembre. Recordarán ustedes que se ha hablado de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial Federal, que asciende arriba de 20,000 millones de pesos. Esto tendrá que reintegrarse a la tesorería de la Federación para que se destine no tan solo al cumplimiento de este decreto de reforma al Poder Judicial, sino también para otros objetivos que tenga así la Hacienda Pública. Ministra, por último, ¿cómo se van a establecer o de qué manera va a trabajar la Corte? Hoy vimos lo que ocurrió en la Corte, tuvieron una sesión muy pequeña, muy corta. ¿Qué viene para ustedes al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Efectivamente, el día de hoy, en una sesión privada, por cierto, no fue tan corta, fue cerca de 2 horas y media de discusión, en la cual se determinó entre las ministras y ministros que debemos continuar trabajando como está la integración actual de 11 ministros y con salas y pleno, en salas especializadas, y el pleno como hemos venido trabajando en los últimos casi 30 años. Así se vendrá trabajando en lo sucesivo, toda vez que tenemos una corte de 11 ministros. La nueva corte que entrará el 1 de septiembre será únicamente de 9 ministros y entonces ya trabajará exclusivamente en pleno. El acuerdo de la sesión privada hoy fue que continuáramos trabajando en pleno y en salas especializadas como lo hacemos hasta hoy.
Entonces sí están operando las salas y todo lo que conocemos dentro de la operación normal de la Suprema Corte hoy en día. Es correcto, Jaime. Estamos operando de manera normal, como lo hicimos hasta los meses anteriores, y lo hemos hecho en los últimos años. Pues, ministra, le agradecemos estos minutos y muy pendientes para la manera en la cual pues se va a empezar a implementar esta nueva reforma al Poder Judicial. Cuídese mucho, que tenga una excelente noche. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta Gracias, pronto. Es la ministra Yasmín Esquivel aquí en Milenio Televisión. Vamos hasta la casa de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en una reunión con el próximo gabinete de seguridad. Jorge Becerril, ¿con qué te encontraste? Es una de estas primeras reuniones de la presidenta electa con quienes tendrán la responsabilidad importantísima de esta agenda fundamental que es la de la seguridad. Jorge, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas noches. Igualmente, me da mucho gusto saludarte, gracias, buenas noches para todos. En efecto, la presidenta de México, ya que está prácticamente a 14, 15 días. Ya que está prácticamente a 14, 15 días de tomar el mando de nuestro país, ha llegado. Claudia Sheinbaum llegó alrededor de las 7 de la noche con 10 minutos hasta esta zona del Eje 8 Sur. Es prácticamente el perímetro de Iztapalapa, donde está la casa de transición. Es importante señalar que llegó como normalmente llega, en la parte de adelante de este vehículo en color gris, un vehículo que por supuesto está resguardado de manera muy ligera, pero en el interior, minutos antes de las 7 de la noche, en la casa de transición, pues llegaron los designados para su gabinete de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto de la Secretaría de Marina Armada de México y también de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el general de división diplomado del Estado Mayor Ricardo Treviño, y por supuesto el que será el titular de la Secretaría, por supuesto de la Defensa Nacional, y almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, que es el secretario de Marina, el futuro secretario de Marina, pues ya están en el interior. Vemos casas, a las afueras de estas casas, obviamente las camionetas donde llegaron los dos que serán los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, por supuesto también la escolta de Omar García Harfuch, y pues será una plática importante que tardarán, a decir de algunos colegas que están aquí apostados a la espera de la salida de estos tres personajes, serán parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, alrededor de hora y media, tal vez 2 horas, será una charla larga, y pues estamos a la espera de por supuesto la salida de ellos. Ahorita sí vemos un importante dispositivo de seguridad exterior a través de esta calle que está cerrada. Es una calle cerrada que tiene obviamente una reja que impide de ambos lados el poder ingresar a este inmueble, y por supuesto en el exterior a través del Eje 8 Sur bastante presencia de seguridad. Así es que estamos a la espera de la salida de estas 3 personas que son parte importante de este nuevo gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues ya estaremos atentos y a ver si habrá declaración, me imagino, a la salida, quizá no de los personajes, pero quizá sí de la propia presidenta electa, que cuando se retira, por lo general de ese punto de la casa de transición, se detiene un lapso pequeño para atender a los medios de comunicación. Ya veremos si hay alguna declaración y por supuesto ya estaremos atentos a tu reporte. Jorge, abrazo grande, y ya me imagino que la gente, vecinos que están ahí, pues ya han de estar muy poco acomodados, ¿no? Por el cambio de vida que tienen con la casa de transición de la presidenta electa, y pues sí, también les cambió a ellos parte de su entorno a raíz de todo esto. Pero ya va a acabar, porque ya van a entrar en funciones en unos días, querido amigo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas noches. Igualmente, Jaime, fuerte abrazo, gracias. Hasta pronto, Jorge Becerril, en ese punto de la alcaldía Iztapalapa, y en el oriente de la Ciudad de México. Dejen hacer una pausa rápida, vamos a regresar con Sinaloa. ¿Qué es lo que está sucediendo con las clases? ¿Ya regresaron? Estaremos en eso y más cuando regresemos. Bueno, vamos con información de seguridad, porque esta tarde, a unos días de ser sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dio a conocer una carta en la que defiende su inocencia y acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado. En esta misiva, que fue firmada el pasado 13 de septiembre y enviada a Milenio por su defensa, García Luna asegura que luego de su detención, los fiscales de Nueva York le ofrecieron un trato para que se declarara culpable y recibiera una pena reducida, a cambio de que inculpara a personas e instituciones del gobierno de México.
García Luna rechazó este trato, como es evidente. El exfuncionario insistió en que el juicio en su contra se basó en dichos de testigos, la mayoría excriminales, que eran contradictorios y que carecían de sustento. Asegura, en esta misma carta, que quien sí estaría involucrado con grupos del crimen organizado sería el actual presidente de México. Eso lo dice el propio García Luna en esta carta. Veremos si esto tiene una respuesta, que seguramente la tendrá el día de mañana en la conferencia del presidente López Obrador. Y es que mire, a una semana del inicio de la ola de violencia en Sinaloa, hoy en la conferencia de Palacio Nacional, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio un reporte de las acciones en la región. Informó que los hechos de los últimos 8 días, por esta pugna entre las fracciones del cártel de Sinaloa, han dejado más de 30 personas sin vida. Ante esto, dijo, se reforzó la seguridad en Culiacán y al sur de Sinaloa con más militares. También desplegaron aeronaves artilladas y otros equipados con cámaras para hacer labores de inteligencia. Precisó que actualmente en la zona de conflicto hay desplegados al menos 2,000 elementos de las Fuerzas Armadas, que desde el pasado 9 de septiembre hasta hoy se han registrado 13 agresiones de estos grupos criminales a las fuerzas del orden. De resultado de estas agresiones, desafortunadamente tenemos 2 elementos militares fallecidos, registrado también 30 civiles muertos. A seguir trabajando, como ya lo citó el señor presidente, el tiempo que se necesite. Y mire, ayer durante una conferencia conjunta con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Francisco Jesús Aldana Ojeda, quien es el comandante de la Tercera Región Militar, máxima autoridad del ejército en esa entidad, señaló que la seguridad en ese estado y el cese de la violencia no depende de las Fuerzas Armadas, sino de los grupos criminales. Esta declaración en las redes sociales se hizo viral. Posible, pero no depende de nosotros. Dependen de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Justamente en esta reacción a estas declaraciones, el presidente López Obrador aseguró que se están atendiendo las situaciones con los objetivos principales, que es proteger a la población y evitar enfrentamientos con grupos armados. En ese sentido, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que entrar con poder de fuego a Sinaloa generaría una guerra en esa entidad. Se está buscando básicamente 2 cosas. Primero, proteger a la población. Y lo segundo es que también, como parte de esa primera tarea, es la de evitar el enfrentamiento entre los grupos. El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos. ¿Qué provocaríamos o qué se provocaría si se entra en una confrontación violenta? Probablemente más violencia. Entonces, por eso es una estrategia distinta. Quizá no es exactamente esperar a que los grupos dejen de enfrentarse solamente, sino lo que se está haciendo ahora, que es proteger a la población. En ese contexto, tras una semana de suspensión de clases presenciales, hoy reabrieron las escuelas de todos los niveles en 4 municipios de Sinaloa. Vamos directamente hasta ese punto con Manuel Aceves para saber cómo se vivió esta jornada. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Efectivamente, este martes se reactivaron las actividades escolares en el municipio de Culiacán, Cozalá, Elote y San Ignacio, los cuales se han visto afectados por esta ola de violencias a raíz de este conflicto entre 2 grupos delictivos. Hoy precisamente, pues las escuelas lucieron vacías prácticamente, solamente acudieron un 30% de todo el universo de estudiantes y de profesoras, profesores, de personal educativo, solamente el 30%, y se espera que paulatinamente en los próximos días se vaya recuperando precisamente la asistencia. La persona que estuvo haciendo un recorrido precisamente por escuelas para constatar esta situación fue la secretaria de Educación Pública y Cultura, Catalina Esparza Navarrete, quien incluso pues hizo una transmisión en vivo evidenciando la situación de cómo se encuentran algunos planteles educativos que no tuvieron ni clases ni en el turno matutino ni en el turno vespertino. Y en esta transmisión, pues, hizo algunos comentarios que generaron polémica, sobre todo porque algunos lo interpretaron como una forma de minimizar la acción de algunos maestros, de algunos directivos, de remitirse a tomar clases mejor en línea por el temor a la inseguridad, ya que el llamado era hacerlo de manera presencial, pero presionados por la comunidad escolar, por los padres y madres de familia,
pues accedieron a tomar las clases en línea, lo cual no estaba permitido por la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Y bueno, ahí en estos comentarios que hizo, se consideró que estaba siendo de alguna manera hasta insensible. Vamos a escuchar lo que dijo. Les informo, estoy yo aquí, no pasa nada, vengo del Tamarindo, La Conquista y de algunas otras secundarias, ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, porque luego dicen que es peligroso moverse y yo no veo por ningún lado el peligro. Solamente para pasar el reporte, es la secundaria técnica número 1 del profesor Ricardo y la supervisora es la maestra Basilisa. Bueno, Manuel, pues ahí veíamos prácticamente pues en soledad, al menos esa escuela. Veremos qué es lo que sucede en los siguientes días y cómo, pues conforme pase el tiempo, deseamos que la ciudadanía comience a regresar a sus actividades cotidianas normales, luego de estos terribles hechos de violencia que ya cumplen prácticamente más de 8 días. Gracias, Manuel, que estés muy bien, hasta pronto, muy buenas noches. En este espacio le hemos informado sobre el accidente en Machu Picchu, ciudad de Perú, que dejó al menos 20 turistas lesionados. Entre ellos se contabilizaron a 6 mexicanos. Hay 2 de ellos fueron dados de alta, esto se informó. Sin embargo, continúan 4 hospitalizados con heridas y fracturas que se consideran graves. A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha detallado que como lo han solicitado las personas hospitalizadas y en coordinación con doctores y aseguradoras, se están identificando vías posibles para que pues sean trasladados de manera segura y que esto sea operado desde México. Así que veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, porque la situación es muy adversa. Vamos a entender esta situación y qué es lo que se está viviendo con una de las personas que por desgracia se vio involucrada en estos hechos. Está conectado con nosotros Jorge Polanco Cantú. Jorge, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Espero que todo ya mejor. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Pues estamos hospitalizados todavía, controlados, y bueno, pendientes de poder ver o de esperar una respuesta acerca de nuestra repatriación. Jorge, ¿cuál fue tu lesión? ¿Qué es lo que te pasó a ti? La mía fue nada más un ligamento de la rodilla y golpes contusos. Yo soy la persona que menos afectaciones tiene. Sin embargo, mi esposa, mi cuñado y mi concuña son los que están en condiciones más delicadas. ¿Ya se acercó la autoridad, en este caso Relaciones Exteriores, el consulado, la embajada? La embajada está dando seguimiento, pero desgraciadamente nos comentan que no hay presupuesto para poder participar en esta parte de regresarnos a México. Sin embargo, nos está dando el seguimiento y Relaciones Exteriores y el consulado no hemos tenido acercamiento con ellos. ¿No hay presupuesto para apoyar a los mexicanos que están pasando por un tema tan complejo como el que están viviendo ustedes, Jorge? Así es, Jaime, fue la respuesta que nos dio la embajada. Híjole, qué respuesta. Jorge, ¿hay aseguradora de por medio? Leía en algún cable que la aseguradora de este tour o de este camión no se quería hacer responsable. ¿Qué información nos puedes compartir? Sí, las aseguradoras de los camiones y de la agencia de viajes sí están respondiendo con la atención médica, nos están dando toda la atención médica, están cubriendo los gastos. Sin embargo, ya para el tema de trasladarnos a México con las ambulancias aéreas que se necesitan por la gravedad del asunto, es donde estamos detenidos. No nos han dado con claridad una respuesta y bueno, va caminando muy lento. Jorge, las imágenes son muy impresionantes de lo que sucedió. ¿Qué mecánica ocurrió? ¿Cómo sucedió este accidente? Bajando del santuario de Machu Picchu, el camión resbaló, el camión se fue por el acantilado y cayó de frente hacia el acantilado. No sabemos la razón, si fue por la lluvia o algún descuido del chofer. Yo no podría decirte exactamente qué fue, pero desgraciadamente el camión chocó de frente y todos los pasajeros salimos impactados hacia la parte del frente del camión. Fue un caos y para salir de ahí fue, la verdad, terrible. Y desgraciadamente en el lugar, en Machu Picchu, no están preparados para una eventualidad como esta y fue un verdadero caos. ¿Qué historia? Porque, vaya Jorge, vemos ciertamente que el camino pues no es adecuado para este tipo de camiones y suben por decenas todos los días. Es una zona extraordinariamente turística para la región. Sí, así es. Suben y bajan camiones todos los días. Exacto. Nos dicen que no había ocurrido un accidente como este, pero pues al verla cómo reaccionó
la gente del santuario, pues vemos que no están preparados y no tienen un protocolo para resolver un tipo de problema como esto, ¿no? Jorge. Con decirte que tardamos 10 horas en llegar del accidente al hospital. Híjole, cuando los tiempos en este tipo de accidentes, los primeros momentos son esenciales para que no existan mayores condiciones que pongan en peligro nuestra salud. Jorge, por último, ¿qué le pides? ¿Qué pides ahorita en este día, luego de las horas que han pasado y que la atención médica la han tenido, pero qué es lo que pides en este momento? Pues nada más, si es posible que las autoridades mexicanas nos ayuden con colaboración con las autoridades peruanas para ver de qué manera se puede resolver a la brevedad el tema de regresarnos a México bajo las condiciones en las que estamos. Pues sí es primordial regresar a México y ser operados en México. ¿Podría ser a través de una ambulancia aérea operada por el ejército? Pues sí es posible, porque definitivamente tiene que ser en ambulancia aérea. Sí, las condiciones son complicadas. Veremos y preguntaremos a las autoridades, Jorge. En tanto, les deseamos que se encuentren bien, que mejore rápido todo esto y que pues esta pesadilla termine muy pronto. Jorge, cuídate mucho y que vengan cosas positivas. Gracias, Jaime, te agradezco mucho tu atención. Hasta pronto. Es Jorge Polanco Cantú, de los turistas afectados en esta pues muy lamentable situación allá en Machu Picchu. De que viene la pausa comercial, es muy breve. Vamos a regresar con el tema de los taxistas de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ocurre? Ya volvemos. Información: esta tarde un grupo de taxistas por aplicación se manifestó en diversas partes de la capital de la República para expresar su rechazo a la nueva disposición del aeropuerto de la ciudad que les impide ingresar a la terminal aérea para prestar su servicio de transporte. Los taxistas aseguran que los puntos asignados representan pues un riesgo para los usuarios, están bien lejos. ¿Cómo no? Exige que haya un piso parejo entre taxistas de sitio y los de aplicación. Sobre este tema, el gobierno federal aseguró que ya está buscando un término medio para regular el servicio de taxis de aplicación. Ya llegó esto a la mañanera y lo abordó el propio secretario de Marina de esta manera. Tenemos nuestro registro, somos gente honesta, tenemos también el derecho a trabajar. El aeropuerto no es exclusivo de los taxistas del aeropuerto que tienen esa concesión. Y los usuarios además tienen el derecho de elegir a dónde y con quién quieren viajar, ¿verdad? Es su seguridad, su confort, su economía también. Y ahorita lo están mandando afuera del aeropuerto, fuera de zona federal, a que allá tomen el servicio de las aplicaciones. Entonces es inseguro además, cargando maletas. Imagínense también las personas luego de tercera edad que vienen y todo, que tengan que caminar hasta allá. Están monopolizando el servicio del transporte en el aeropuerto. Bueno, ahí está el sentir de uno de los taxistas, de uno de los conductores de esta aplicación. Son socios, porque la aplicación es una economía de esta manera. Esto fue lo que dijo el secretario de Marina esta mañana, porque el tema, como le decía, llegó a la conferencia del presidente López Obrador. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo, porque sabemos de la situación y estamos buscando un término medio para ver qué solución se le puede dar a ese problema, porque no nada más es de la Ciudad de México, es del aeropuerto de la Ciudad de México, es en lo mismo, es en el aeropuerto de Cancún, lo mismo es en el aeropuerto de Guadalajara, de grandes aeropuertos, es el mismo tema. Entonces vamos a ver qué solución se le podría dar. Se están reuniendo las partes correspondientes y bueno, veremos qué solución se le pueda dar. Y es que esta disposición no permite la entrada de los taxis de aplicación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está afectando ya a los viajeros que tienen que esperar formados por varias horas para poder tomar un taxi convencional. Así lo han reportado ya en redes sociales. Esta imagen que vemos es de anoche en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Imagínese, uno llega cansado, harto y luego con una fila de 2 horas. Híjole, en este contexto vamos a ponerle más atención porque también los taxis del aeropuerto no son unas blancas palomas. Sobre eso nos vas a platicar Ana Karina Martínez. Ya hay un largo litigio. Incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la administración anterior ya quiso poner en orden estas adeudos. ¿Cómo estás, Cari? Buenas noches.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Ya lo mencionas, los taxis concesionados que brindan su servicio en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México no son unas blancas palomas, tienen ya un camino recorrido, y es que hoy el gobierno federal dio a conocer que estos taxis que prestan sus servicios ahí en el aeropuerto capitalino le adeudan 36 millones de pesos por diversos conceptos. Entre ellos se incluyen contraprestaciones, rentas, también la energía eléctrica y el acceso a la zona federal, es decir, el acceso al aeropuerto. El gobierno indicó que la compañía Sitio 300 es la que tiene el pasivo más alto y que por ello ya se encontraba en revisión. Y justo como lo mencionas, en enero de este año, un juzgado de materia de concursos mercantiles ordenó a Sitio 300 presentar sus estados financieros por un adeudo que en ese entonces se presumía que era por hasta 60 millones de pesos por el concepto de ingresos que no se le habían pagado al aeropuerto capitalino. Esta vez las autoridades aeroportuarias no dieron una cifra exacta de cuánto es el adeudo de Sitio 300, pero se asume que sí dio un pago o al menos un piquito de lo que debía, puesto que ahora todos los taxis concesionados en el aeropuerto suman una deuda de 36 millones de pesos. Esta cifra de deuda que se da a conocer hoy toma más relevancia por todo esto que hemos estado viendo acerca de la regulación de los taxis por aplicación, los taxis de las plataformas digitales que quieren entrar y operar de manera justa en los aeropuertos del país. Al respecto, Rogelio Rodríguez Garduño, ex asesor jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y ex consejero de Administración del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, dio a conocer que cada taxi de plataforma representa menores ingresos para las arcas de la administración de los aeropuertos, pues estos se pueden quedar hasta con 50%, la mitad de los viajes que representan para los taxis que habitualmente encontramos al llegar al aeropuerto. Y también añadió que este tipo de transporte representa una desventaja para los permisionarios, pues deben cumplir estos con una serie de regulaciones como los exámenes, como las licencias, cosa que los taxis de aplicación no tienen o que no tienen todavía, porque también llamó a hacer un análisis más a conciencia en donde se encuentren alternativas para que todos los taxis, tanto los normales como los de aplicación, puedan entrar al aeropuerto de forma legal, de competencia justa y sobre todo pues que no dañen al usuario, Jaime. Pues sí, y mejoren también la condición económica de los usuarios, eso es lo importante. Ya el almirante Tiscareño en su momento quiso poner orden con estos adeudos que ya hoy suman 36 millones de pesos. Acuérdate lo que ocurrió en la zona de Mexicana de Aviación o lo que ocupaban estas personas. También algunas casas de cambio que durante muchos años no generaron ingresos por rentas, los sacaron del aeropuerto porque hay que sanear las finanzas de esta terminal. Pues Cari, ya veremos en qué termina todo esto. Cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Seguimos al pendiente. Hasta pronto. Y mire, luego de los sismos del 2017, los habitantes del municipio de Jocosingo esperaron casi 7 años para que su iglesia regresara. Aquí la historia de Mario Rodríguez. Recuerdo que todo se movía, la gente salía, todos iban espantados por sus hijos, porque pues todavía era temprano, algunas casas se cayeron, pues, aquí esto se agrietó y se tuvo que quedar así cerrado un buen tiempo. Este es uno de las decenas de inmuebles que quedaron destruidos luego del sismo del 19 de septiembre de 2017. Se trata de la iglesia de la Asunción de María en Joquisingo, al sur del Estado de México. Los habitantes de este municipio tuvieron que esperar 7 años para volver a ver de pie este lugar, que ha sido un punto de encuentro para miles de creyentes católicos. Durante todo este tiempo, las misas se llevaron a cabo en una carpa, mientras que la mayordomía seguía con la recaudación de recursos para las tareas de reconstrucción. Después del sismo, estuvimos en una carpa. Ahí la misa se celebraba, la misa de una. Sí, muy importante para todos nosotros de aquí de Joquisingo, porque pues nos hacía falta, o sea que pues pasábamos en la carpa frío, lluvias. Los daños de este municipio fueron tales que incluso el entonces gobernador Alfredo del Mazo Maza, a días de asumir el cargo, visitó la zona junto con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. A partir del 2017 estuvo cerrada la iglesia, porque pues ahora sí que pues se derrumbó por lo del sismo.
y pues duramos muchos años pues teniendo nuestras celebraciones aquí en lo que es el atrio de la iglesia, en una carpa. La compraron entre todos porque pues de hecho ahí está guardada. La mayoría de las figuras que adornan este templo lograron rescatarse. Varias de ellas fueron donadas por vecinos y hoy están en su morada recién remodelada. El 25 de julio, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, informó que 270 obras dañadas por el sismo de 2017 fueron concluidas y 35 estarían en ejecución, con una inversión de 137.2 millones de pesos. Desde el Estado de México, para Amerino Noticias, Mario Rodríguez.